Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse con nosotros en este espacio de la Cámara Colombiana de la Conciliación. Este programa pues que ha sido dedicado para que personas expertas en diferentes áreas del derecho nos den sus aportes, contesten las preguntas del público y nos ayuden a todos nosotros a conocer esas áreas que para algunos de nosotros es desconocido. Hoy estamos con el doctor Mauricio Caro Trivín, pero antes de entrar en materia, quiero pues recordarle a las personas que la Cámara Colombiana de la Conciliación abrió nuevamente a curso de conciliación en Derecho e Insolvencia de Persona Natural No Comerciante. Este curso tiene inicio el 20 de agosto y si ustedes cancelan el valor del curso antes del 15 de agosto van a obtener un descuento del 20%. Ahora en los banners les van a aparecer los links de inscripción al curso. Doctor Mauricio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este tema tan importante como es la propiedad horizontal. Llevamos 3 martes con hablando del tema y aún quedan muchas preguntas por responder, doctor. Es un tema que realmente interesa porque el conocimiento que se tiene del tema es muy limitado y la ley 675, pues hay muchas cosas que no abordó, no aclaró y tiene muchos vacíos. Entonces, por eso apelamos a su experiencia. Quiero pues contarle que terminado el programa el martes anterior, siguieron llegando preguntas de las personas que estaban haciendo la reproducción de los videos y pues esas preguntas las vamos a abordar hoy. Entonces, muchas gracias, doctor Mauricio, por acompañarnos y por estar acá con la Cámara Colombiana de la Conciliación. Doctora Adriana, muy buena tarde, muchas gracias por este espacio y buena tarde a todas las personas que hoy nos están acompañando en vivo. Bueno, una de las preguntas del doctor Mauricio que quedó en el aire y que viene arrastrándose desde el martes pasado, que es una pregunta que siguen haciendo y que creo que pues tenemos que responderla, es referente a los administradores. Nosotros ya habíamos hablado en lives anteriores de que para ser administrador, pues la ley no dice cuáles son las características ni qué requisitos debe cumplir una persona para postularse al cargo de administrador. Sin embargo, el doctor Mauricio Caro nos es una persona idónea y que por lo menos tuviera algo o que debería tener, no algo, sino que debería tener conocimientos contables, porque finalmente, como lo dice la ley, la contabilidad es algo del administrador. Pero dentro de las preguntas nos hacen aquí las personas es que qué opinión tenía el doctor Caro, respecto de las firmas de abogados que administran, pero envían administradores delegados. ¿Es bueno esa figura de administración delegada? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Efectivamente, como lo está diciendo la doctora Adriana, hay muchos problemas que se suceden con la propiedad horizontal gracias a la falta de reglamentación de muchas cosas. Sin embargo, el artículo 50 de la ley 675 del 2001, que es la que habla de la propiedad horizontal, nos dice que el administrador debe ser idóneo. Ese es el punto central porque no hay más. Debe ser idóneo. ¿Qué significa idóneo? Idóneo es aquella persona que está plenamente capacitada para el desempeño de alguna función. Por eso en ocasiones pretéritas les dije que, en mi opinión, hoy ya no es aceptable que un administrador no sea profesional. Eso ya no es aceptable. Entonces, los profesionales que deben atender esto pues son las personas que tengan afines con asuntos administrativos, como un administrador de empresas, un contador, un economista o un abogado. Eso, digamos, sería el inicio, pero dentro de eso tiene que tener otras calidades. Una, conocer muy bien el régimen de propiedad horizontal, entender de procedimientos, entender de asuntos de policía, entender relaciones entre las entidades privadas y las públicas, porque la propiedad horizontal tiene obligatoriamente relaciones con los estamentos públicos en las alcaldías locales y demás. Y adicionalmente a eso, pues obviamente tiene que conocer de contabilidad y de otras cosas adicionales que permitan que la persona realmente sea idónea para el cargo. Entonces, ¿qué pasa? En relación con la pregunta, sucede que la misma ley establece esa posibilidad de tener los administradores delegados. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la ley 675 nos dice clarito eso. La ley dice que en cuanto a los administradores, el parágrafo que tiene el artículo 51 dice exacto, dice que cuando los administradores sean personas jurídicas, el representante legal de estas personas jurídicas será el que actuará en representación del edificio conjunto.
Eso quiere decir que la misma ley nos está diciendo que eso está perfectamente habilitado. ¿Cuál es el punto? Entonces, la representación la tiene el representante legal de la persona jurídica que hace las veces de administración, pero sí puede generar un delegado. Lo que sucede es que ese delegado no tiene representación legal. Entonces hay que tener cuidado empezando por ahí. El administrador sería la persona jurídica. El delegado trabaja es para la persona jurídica, no para la copropiedad. Entonces, todas las cuentas, todas las situaciones que se deben, digamos, manejar con la administración, se hacen a través de la persona jurídica que presta los servicios de administración. El delegado debe cumplir unas funciones que debe establecer puntualmente la persona jurídica previo al acuerdo que se ha hecho entre la copropiedad y esa persona jurídica para que asuma la representación legal y administración de la copropiedad. Pero, sin embargo, en mi opinión, lo que digo es que, aunque esté habilitado por la ley, esto que acabamos de decir, es supremamente importante que el administrador delegado cumpla en gran parte, si no en todas, las funciones las capacitaciones o capacidades, perdón, que ya había mencionado. Entonces, pueda que no sea un profesional de los de la línea que acabo de mencionar, pero debe ser una persona con suficiente información, que maneje muy bien las relaciones interpersonales, etcétera, 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 y todo lo grueso lo puede consultar con su empleador, que sería en este caso la persona jurídica, y para que la copropiedad directamente con la persona jurídica resuelvan las situaciones que por alguna razón tuviesen dificultad, pero que la persona que esté prestando presencialmente el servicio debe tener prácticamente, para mí, las mismas calidades del administrador puro y que lo contrate el tercero. A veces no se da esa calidad, pero debe ser una persona con suficiente preparación para poder entender el día a día y atender físicamente lo que no puede hacer la persona jurídica. Ahora, el administrador puede, al ser delegado, puede ser cambiado. O sea que cuando una persona se enferma o alguna persona no va o lo que sea, la persona jurídica entra a colocar a la otra persona que va a hacer esa labor. ¿Qué es lo que no pasa cuando se tiene una persona natural? Cuando se tiene una persona natural, si no se ha permitido la delegación en el contrato inicial, ahí hay un escollo grandísimo porque esa persona tendría que hacer la prestación efectiva personal y entonces se nos vuelve un lío. Por eso recomiendo que cuando haya personas naturales, siempre en el contrato se establezca la posibilidad de delegación bajo responsabilidad del administrador principal contratado. Es que ahí hay una pregunta, doctor, en ese punto. Y bueno, estamos hablando entonces de que es viable la delegación porque la ley también lo permite, ¿sí? Que la persona que va a ser ese administrador delegado pues debe tener unas capacidades, de pronto no en el mismo nivel que se está pidiendo para el representante legal de la firma de abogados, pero que sí tenga cierto conocimiento. Es decir, no podemos mandar simplemente una secretaria para que atienda la propiedad horizontal, ¿cierto? Exacto. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la administración delegada y el que está administrando es una persona natural y esa persona natural se incapacita? ¿Quién lo reemplaza? ¿Ahí el presidente del consejo? ¿Quién entra a administrar ahí? No, lo acabo de decir. O sea, ojo con eso. El presidente del consejo no tiene facultades de administración. No. Eso que quede bien claro. La única actuación que hace la copropiedad en cabeza del presidente del consejo, obligando a la persona jurídica copropiedad, es el acto de suscribir el contrato con el administrador. Es el único acto. El presidente del consejo no puede firmar el contrato con el revisor fiscal, no puede con el contador, no. Eso le toca a la administración. El único acto que le compete al presidente del consejo como acto de representación de la copropiedad es firmar el contrato con el administrador, no más. Entonces, cuando una persona, por eso acabo de decir, cuando la persona natural es la que está a cargo, yo les sugiero que en los contratos coloquen la posibilidad de delegación de esa persona natural, esa misma persona natural. Claro, que la persona natural pueda delegar en otra persona bajo su responsabilidad, su responsabilidad, para que esa persona pueda estar en los faltas temporales que pueda tener el administrador principal. Obviamente que si hay una calamidad grande y demás, lo que toca hacer es revisar la contratación a ver si se puede terminar el contrato y contratar a una nueva persona que pueda asistir, por ejemplo, un accidente grave o cosas de ese estilo. O que la persona pueda estar reemplazada por otra, pero bajo la responsabilidad del titular. O sea, por eso, miren, una cosa que recomiendo inmensamente es aprendamos a hacer los contratos. Lamentablemente en nuestra sociedad encontramos que
en las empresas de ingeniería, los contratos los hacen los ingenieros, cuando deben hacerlo son los abogados. Los abogados, sí. En las de cualquier cosa, todo lo hace el dueño o le pregunta al vecino, pero no conocemos bien el régimen de obligaciones para dejar establecidos los principios fundamentales a lo que se obliga a cada cual, las prestaciones y que estén dentro del marco de la ley. Entonces, por eso yo recomiendo que estas cosas las contraten con abogados especializados en las materias para que no tengan problemas. Ahora les voy a hablar de un tema importante, doctora Adriana, para que no nos quede en el tintero sobre las compañías de vigilancia, que ese es un escollo enorme en las copropiedades y ahora les cuento por qué. Pero para ello, me adelanto diciendo que es muy importante entender cómo es la contratación. Entonces, después lo tocamos, pero por eso recomiendo, la clave de todo esto está en las calidades, aunque no lo diga la ley, tampoco prohíbe que coloquemos unas calidades para el administrador. Entonces, nosotros podemos regular internamente el cargo de administración. En la primera conferencia que tuvimos, les dije, el reglamento interno debe ser la reglamentación de la ley. La ley 675 es como la ley marco de la propiedad horizontal. Tiene demasiados vacíos, pero que se pueden llenar con legislación interna. Les doy un tip rápido. El proyecto Cámara 131 del 2016 se presentó y alcanzó a pasar 2 debates en la comisión correspondiente en Cámara, pero ese proyecto de ley solamente tenía 6 artículos y 1 de vigencia. Y en esos 6 artículos no decían sino que se iba a crear el registro único de propiedad horizontal que quedaba adscrito al Ministerio de Vivienda y que las calidades para ser administrador era tener por lo menos un curso sobre propiedad horizontal. O sea, nos dejaba muy mal. Ese proyecto, gracias a Dios, no está en vigencia. Hay que hacer uno nuevo que de verdad regule esta situación. Pero mientras eso pasa, la ley no nos prohíbe colocar unos requisitos serios para la calidad de administrador. Entonces, lo que hay que hacer es que lo regule la misma copropiedad a través del reglamento y del manual de convivencia. Esa es la función inicial. ¿Cómo se puede hacer inmediatamente? A través de una asamblea que se tome esa decisión con un quórum del 70% para que aprueben el reglamento y la incorporación de esas calidades. Primero estudienlas bien y luego se hace el tema. Pero todo esto, por favor, consúltenlo con abogados expertos. No se pongan entre ustedes en la asamblea a pelear, póngale esto, póngale aquello, porque uno tiene que saber es, con conocimiento pleno de la situación, qué se puede, qué no se puede, qué se puede exigir, qué no se puede exigir, para que la persona pueda llegar realmente a tener unas condiciones que hagan que esa gestión, que es la representación de la copropiedad horizontal, nada más ni nada menos, quede bien representada, que no sea con cualquier persona por pagar poquito. Uno de los elementos es ese. Y el segundo es que tenemos que empezar a pensar en pagar bien a los administradores. Cuando tengamos profesionales al frente de esto, pues no vamos a quedar con el problema de que la persona pues por 500,000, por 200,000 pesos va a trabajar y por supuesto son personas que no tienen ni el conocimiento ni el conocimiento. Sí, claro. Entonces, esos 2 requisitos por ahora son los fundamentales para dejar eso muy definido. Bueno, doctor, otra pregunta que nos hacían es si en estos momentos de cuarentena los administradores pueden prohibir el ingreso de personas ajenas al conjunto simplemente por el hecho de buscar el aislamiento obligatorio o debe tener algún soporte o autorización del Consejo de Administración. Bueno, en principio, mire, lamentablemente las personas tienen la proclividad a hacer lo que les parece, inclusive por encima de la ley. Es que me tiene que dar la razón porque es que soy yo y yo soy dueño y yo tengo derechos y yo tengo derechos y yo tengo derechos. Pero se nos olvida que todos tenemos obligaciones. Cuando nos han decretado, como se hizo con la resolución 385 del 12 de marzo, una emergencia sanitaria y nos han pedido que mantengamos el aislamiento y nos han pedido que hagamos cosas, digamos, para evitar el contagio, todavía se mantiene la prohibición de reuniones con más de 10 personas en Bogotá, por ejemplo. Y en el resto del país también, realmente eso se mantiene en todas partes. Y se mantienen muchas cosas porque estamos tratando de evitar el contagio. Entonces, el sentido común nos indicaría que, hombre, el administrador, dentro de sus funciones, tiene que velar por la salubridad y por el bienestar de la copropiedad. Luego, en principio, con unos protocolos bastante serios y con unas medidas para la desinfección de ingresos y demás, se podrían manejar algunos ingresos.
pero es que esto no puede quedar abierto así porque sí, porque aunque la ley no tenga esa restricción propiamente dicha, sí está entre las funciones del administrador el velar porque las cosas funcionen dentro de la salubridad y la seguridad dentro de la copropiedad. Si por alguna razón el administrador se siente incompetente para tomar la decisión, el Consejo de Administración también podría tomar esa determinación y autorizar al administrador para que tengan esas funciones. Lamentablemente lo que pasa es que la ley 675, en su artículo 53, habla del Consejo de Administración, pero no lo regula. No lo regula. Al no regularlo, pues va a tener unos problemas muy serios. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente encuentra que no se define en la norma una cosa u otra, entonces puede ser cualquier cosa, pero la norma expresamente dice: los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos o depósitos, tendrán un consejo de administración integrado por un número impar de 3 o más propietarios de las unidades privadas respectivas o sus delegados. En aquellos que tengan un número igual o inferior a 30 unidades privadas, excluyendo parqueaderos y depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Fíjense ustedes que ese es el postulado del artículo 53, que nos dice: esto es solamente para las entidades comerciales, ¿sí? Y en ese sentido, pero comerciales y mixtas, y en ese sentido nos dice: si tiene menos de 30, no está obligado a tener ese consejo, es potestativo, pero si tiene más de 30, lo tiene que tener, le guste o no. Y es sin contar parqueaderos ni depósitos. Y mire lo que dice el inciso siguiente, dice: para edificios o conjuntos de uso residencial integrados por más de 30 bienes privados, excluyendo parqueaderos o depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que en materia de vivienda no es obligatorio tener consejo. No es obligatorio. Entonces, cuando uno lo quiere tener, pues mi opinión es que le pongan funciones. Claro. Y que los que participen tengan aptitudes para estar ahí. Exactamente. Que eso, aunque, vuelvo y digo, insisto, la ley 675 es una ley marco. Entonces nosotros tenemos que regularla y nos dieron la posibilidad, la potestad de hacerlo al interior de cada propiedad. Luego, un reglamento no necesariamente tiene que ser igual al del vecino, el de uno al del otro, no. Sino que, hombre, ¿cuáles son nuestras necesidades? Reglamentémoslas bien. Aquí el consejo no está, entonces hay que tenerle unas funciones. Por ejemplo, yo les cuento que, digamos, solamente para ilustrarnos un poco, yo les traigo, digamos, una visión de qué podrías tener como funciones un consejo de administración. Por ejemplo, nombrar al administrador del edificio por periodos de un año, porque eso es lo que dice la ley. Esa es función del consejo cuando hay consejo. Acuérdense que la asamblea es quien nombra al administrador cuando no hay consejo. Cuando hay consejo es obligatorio que lo haga consejo. Por ejemplo, convocar a la asamblea cuando el administrador no lo hubiera hecho oportunamente. Esa puede ser otra función del consejo. Autorizar nombramientos que no correspondan a la asamblea y que se requieran para la copropiedad, por ejemplo. Digamos, ejercer las funciones relativas a las reformas y reparaciones de bienes comunes que se indiquen en el reglamento. Entonces, ellos pueden tomar esas funciones para orientar al administrador. Autorizar al administrador para que haga las reparaciones materiales de carácter, oigan bien, urgente para higiene, seguridad y debida utilización de la edificación cuando no hubiere partida aprobada para tal efecto en el presupuesto, o bien ordenar directamente estas reparaciones. Miren esa función tan importante. Si no tuviéramos eso, nos tocaría ir ¿a qué? A una asamblea para que autorizara ciertas cosas. Entonces, si la asamblea le delega esa función al consejo, pues sería un escollo inmenso que se quitarían y una facilidad para la ejecución de ciertas cosas. A aprobar los contratos con cuantías superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Por qué? Porque es que en la ley se dice que todo aquello que supere esos 4 salarios mínimos del presupuesto mensual no pueden ser ejecutados sin previa autorización por el administrador. Entonces, el administrador, para poderlos ejecutar, necesita autorización previa del consejo. Bien, entonces, todo este tipo de cosas se puede hacer, cumplir y hacer cumplir los reglamentos, emitir su propio reglamento. Hay muchas formas. Solamente eso es como para que tengan una pequeña idea de todo lo que se puede hacer. Entonces, sí es clave
que el administrador ejerza sus funciones. En estos momentos tiene las facultades de generar ciertas restricciones por prevenir la contaminación. Bueno, Pero si tiene alguna dificultad, pues puede también acudir al consejo. tenemos una pregunta de la doctora Marta Isabel Acevedo. Primero la saludamos, doctora Marta, qué gusto que esté conectada hoy con nosotros. Ella nos pregunta que con motivo de la pandemia no se ha celebrado la Asamblea Ordinaria de Propietarios. ¿Qué sucede si no se celebra en este año? ¿Puede el Consejo de Administración aprobar el presupuesto de este año? A ver, el consejo no está facultado para aprobar presupuestos. Entonces, por eso es que yo les digo que hay unos errores inmensos, inmensos en la interpretación de la ley de este espacio de pandemia. Que no hayan podido hacer la asamblea, todos están pegados a la ley 579, perdón, al decreto 579. Al decreto 579 que nos dice que podíamos sesionar solo hasta el 30 de junio, no sé cómo, y si se quema, que ya lo vimos en la reunión pasada. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que sí hay que saberlo hacer. Y les digo por qué no estoy de acuerdo. Porque es que existe el decreto 434 que está vigente. El decreto 579 murió el 30 de junio. Pero el 434 está vigente. Y él sí autoriza. Lo que pasa es que el decreto 579 se equivocó. Porque el decreto 434 lo dijo correcto. En el artículo 5 de ese decreto, cuando se refiere a las reuniones ordinarias de asamblea, dice que aquellas que correspondan al ejercicio del año 2019, entonces podrán efectuarse hasta, oigan bien, hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria decretada en el territorio nacional. Esa es la correcta. Lo que pasa es que el 579 se equivocó y habló de la emergencia económica, que también lo explicamos en la pasada. Entonces, al hablar de la emergencia económica, ¿qué nos estaba diciendo? La emergencia económica inició el 17 de marzo y terminó el 17 de abril. O sea, a partir del 18 se contaba el mes siguiente y al 18 de mayo tenían que haberse celebrado esas asambleas, según el decreto. Pero según el 434, es dentro del mes siguiente a que termine la emergencia sanitaria. Y como hoy no está vigente el 579, pero sí está vigente el 434, las asambleas todavía se pueden hacer. ¿Bien? Entonces, lo importante es que contraten a alguien que sepa cómo se hace esto. ¿Por qué? Porque estas asambleas dentro de la emergencia tienen unos requisitos. Entonces, si lo hacen mal, quedarían eventualmente viciadas de alguna nulidad por falta de requisitos o lo que sea, o por estar extralimitando la ley o lo que sea. Yo les recomiendo es que consulten a alguien que sepa, un experto en la materia, que les puede hacer esto bien, que les dice cómo se hace. Nosotros dentro de nuestros servicios prestamos esa asesoría para cuadrar reglamentos, para reglamentar bien esto, para hacer los manuales, para todas estas cosas y adicionalmente a eso, para que puedan hacer estas reuniones. El Consejo de Administración no puede aprobar el presupuesto. Por eso yo no recomiendo suspenderlas para el año entrante como ha hecho mucha gente. Yo lo que recomiendo es que se consulte a un experto para que inmediatamente esa persona les diga qué tienen que hacer, resuelvan su situación y lo ejecuten. Hoy precisamente hablaba con alguien de eso que me preguntaba. Les decía yo, ¿cómo van a hacer para postergar esas asambleas si ustedes tienen la obligación de ejecutar un presupuesto que tiene que estar aprobado? Entonces, si ustedes no aprueban el presupuesto, va a haber mucha dificultad, mucha dificultad. Y eso tiene que ver también con un pedacito de lo que hablaba el decreto 579, de que había un aplazamiento en cobrar lo que era del mes de abril, mayo y junio, que también lo explicamos la vez pasada. Alguna persona me escribió ahí, es que es distinto no cobrar a suspender. Y en mi opinión no es tan distinto. ¿Por qué? Porque la filosofía de la norma era no cobrar en esos 3 meses. Pero es que eso no tiene ningún sentido. Y lo explicamos. ¿Por qué? Porque el incremento debe empezar al comienzo del año y terminar al final del año, porque todos los servicios importantes como el de la seguridad se ajusta con el salario mínimo. Entonces, si ustedes dejan de cobrar esos 3 meses que ya no está vigente, o sea, ya tiene que estar pagando todo el mundo desde julio, normal. Si hubieran hecho ese cobro, entrarían en 3 meses de déficit en el año. Y hoy o mañana lo tienen que pagar, les guste o no, porque quien paga las cuentas de la copropiedad son los copropietarios. Entonces, el presidente de la República en el decreto no dijo, no lo paguen que yo les cubro. Eso no dice el decreto. Lo que dice es que
se recomienda que no se cobre en esa época, o que no se cobre. Pero de no cobrarse y sí pagarse, entramos en déficit. Entonces eso no tiene sentido. Una cosa es lo que digan las normas y otra cosa hay que entender cómo se aplican las normas dentro de las circunstancias expresas, dentro de un contexto que les permita realmente usar la norma para lo que corresponde. El apegarnos tanto a la legalidad cuando no es clara la cosa muchas veces nos puede generar más problemas. Más problemas. Claro. Doctor Ricardo Mejía Arango. Ricardo, muy buenas tardes. Gracias por conectarte con nosotros. Nos dice, en el contrato de un administrador quedó una cláusula que se podía terminar por mutuo acuerdo por las partes y si decide no renovarlo, deberá comunicarlo con 30 días de anticipación. En este caso, ¿es obligatorio avisarle al administrador con 30 días si no se llega a un mutuo acuerdo de terminación? Agradeciendo la pregunta de Ricardo, sí. A ver, yo acostumbro en los contratos a dejar dentro de las causales de terminación una que es el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo en cualquier tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo de acuerdo con el administrador a que se vaya mañana, pues yo puedo firmar ¿cómo se llama? Puedo manifestarle y de mutuo acuerdo firmamos y se va mañana. Pero cuando no hay acuerdo con el administrador y hay ese antecedente en el contrato de que tiene que haber una antelación de aviso de 30 días, tienen que comunicarle 30 días antes, que recomiendo siempre 31, para que no digan que fue que se empieza a contar del día siguiente, entonces son 29, entonces no fueron los 30, que ha pasado muchas veces y eso ha llegado a estrados judiciales. Entonces yo recomiendo que si dicen 30 días, háganlo con 31 o 32 días de antelación. O sea, ustedes lo pueden hacer con 6 meses de anticipación, porque el acuerdo ahí dice es con no menos de 30 días, pero no está diciendo que no puede ser con más de 30 días. Entonces, lo pueden avisar cuando quieran, lo que no pueden hacerlo es con menos de 30 días. Pero si no hay un acuerdo que permita que de mutuo acuerdo se vaya la persona, tienen que hacerlo obligatoriamente dándole el preaviso de los 30 días que está pactado porque el acuerdo de las partes es ley para las mismas. Es para ley. Como lo establece el 1602 del Código Civil. En la sesión pasada nos hacían una pregunta, doctor, y es que en un conjunto tenían una administradora que ya llevaba hace 10 años en el cargo, no se quería ir. Un consejo nombra una nueva administradora y la anterior administradora, la que llevaba 10 años, no le entregó ninguna información y le hizo la vida imposible a esa nueva administradora, obviamente con la ayuda de algunos propietarios que se unieron en la causa. La señora finalmente renuncia, me imagino que se agotó y renunció, y la anterior administradora, la que llevaba 10 años, volvió a sentarse en su cargo de administradora. ¿Cómo es que se sienta? ¿Y tuvo que haber intervenido el consejo en el nombramiento o puede una administradora decir, aquí me quedo como un mandatario de un vecino país? No, y como el que estuvo aquí también en los 90, ¿no? Que todo entró a sus espaldas y aquí me quedo. En todo caso, el cuento es que, a ver, el único ente que puede nombrar administrador es el consejo, como ya lo expliqué. Entonces, si esta persona fue excluida por el consejo o renunció, para que pudiera volverse a montar tendría que haber sido nombrada nuevamente. Claro. Luego, si el consejo no la nombró, lo que tienen que hacer es no permitirle el acceso a la señora. Ahora, eso prueba una vez más lo que les dije en sesiones anteriores. Uno de los grandes errores es tener administradores que vivan en la copropiedad. Sí. Que es igual al grave error de tener revisores fiscales que, aunque la ley lo permite, que vivan en la copropiedad. ¿Por qué? Porque esas dos instituciones, la administración y la revisoría fiscal, tienen unas obligaciones muy, muy importantes que hay que exigir que se cumplan. Entonces, cuando es el vecino, a la gente le da como pena decirle, como que, ¿será que me molesta? Y el administrador a veces, por no molestar a los otros, tampoco les dice ciertas cosas que tiene que exigirles. Entonces, se vuelve eso una pésima administración y se vuelve un problema permanente. Y cuando se va a prescindir del administrador, pues hay un conflicto necesariamente. Por eso recomiendo nunca contratar administradores que vivan en la copropiedad igual que revisores fiscales. Nunca. Eso es súper importante. En este caso puntual que se pregunta, ¿qué diría yo? Si la cuestión llega a esos niveles, pues obviamente hay dos situaciones. Aquí necesariamente hay complicidad del consejo. Necesariamente.
Si necesitaban prescindir de la otra persona, pues péguense al contrato. Por eso es tan importante, insisto, en hacer bien los contratos. No cojan una forma Minerva y una cosa que se inventaron 4 copropietarios con lo que tienen en la cabeza. No. Entonces, hay gente profesional para esto. Hagan un contrato correcto, un contrato bien hecho, que estén muy claros los deberes y los derechos y todo el régimen de obligaciones contractual para que las partes cumplan realmente lo que les corresponde. Si por alguna razón no cumplió sus funciones o no fue la persona idónea, pues el consejo en un buen contrato, amparados en un buen contrato, pues lo saca y nombran otro. Pero eso que está pasando allí es absolutamente irregular. Ninguna persona puede salirse y volver a entrar por su voluntad. Para eso tiene que intervenir el Consejo de Administración. El Consejo. Claro, además hablábamos y el doctor lo reiteró al inicio de esta charla, que las calidades que debe tener la persona que funge como administrador. Entonces, si la ley 675 dice que la contabilidad está a cargo del administrador, puede entonces, porque una de las preguntas que nos hacían en la sesión pasada es ¿quién vigila a la administración para que se le haga una inspección de la contabilidad? Entonces, si el administrador no es contador, no podemos elevar una queja o elevar algún tipo de consulta a la Junta Central de Contadores porque él no tiene las calidades. O sea, que debería el administrador ser debería ser contador para poder llevar una contabilidad. No necesariamente. A ver. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí, doctor? Muy importante la pregunta. Gracias, doctora Adriana. Muy importante la pregunta. El hecho de que yo esté obligado a responder por la contabilidad no me obliga a ser contador. Me obliga a tener los deberes de cuidado para que el contador no haga maromas. Eso es otra cosa. Pero debo tener conocimiento, porque claro, si no el contador hace maromas. Claro, pero lo que pasa es que el revisor fiscal sí es obligatoriamente contador. Sí, claro. Entonces, lo que yo debo contar es con un buen revisor fiscal. Y si soy una persona consciente de mis funciones, lo menos que tengo que hacer es un curso de contabilidad, lo menos. Para poder medio entender las cosas. Y todo lo que no entienda, preguntarlo. A ver, uno no está obligado a sabérselas todas, pero sí está obligado a preguntar. Ahí sí, porque si no estaría violando el deber de cuidado y eso lo hace responsable por culpa. Por dolo lo hace responsable, como lo expliqué la vez pasada, de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, lo hace responsable por dolo es cuando él tiene la intención de hacer el daño. Pero cuando no la tiene, pero no se documenta, está violando el deber de cuidado. Eso es una negligencia, porque su obligación es consultarlo para poder tener el conocimiento para poder actuar. Entonces, si bien es cierto, como bien lo dice la doctora Adriana, la responsabilidad de la contabilidad es del administrador, no del consejo, no de la asamblea, no del revisor fiscal, sino de la administración. Entonces, esta persona tiene que saber lo mínimo y siempre estar atenta a que el revisor fiscal esté pendiente de la situación. Y lo más importante, capacitarse, porque es que si uno no se capacita, pues solamente contando con que a mí me parece, pues el que cree siempre se equivoca. Uno tiene que asegurarse de las cosas. Entonces, por esa razón, el contador tiene que ser una persona de confianza. Yo, si fuera el administrador, no me dejo imponer un contador, a menos que sepa que es un contador bueno. ¿Por qué? Porque la obligación de la contabilidad es mía, como administrador. Entonces, yo consigo mi contador, entonces debo buscar a alguien de confianza, pero que sé que lo va a auditar el revisor fiscal. Ahora, si uno tiene una duda sobre lo que está pasando, porque hay revisores fiscales que se prestan para todo, entonces hay que tener cuidado, como hay abogados que se prestan para todo, y hay médicos que se prestan para lo que sea. Operan un embarazo creyendo que era un absceso, entonces eso es muy complicado. Sí, hay gente que, Dios mío. Entonces, para que eso no suceda, tenemos que volver a lo que decía la doctora Adriana, como les expliqué antes. Busquemos las calidades de profesionales que tengan una condición. Miren, estas conversaciones que estamos teniendo son muy importantes porque si cada uno de ustedes se va concientizando de todos estos detalles y los empiezan a volver réplicas en sus debidos conjuntos y todos empezamos a hacer esto más consciente cada día, pues vamos a terminar confluyendo en el punto central que es colocar las condiciones, reglamentar mejor la ley, hacer que esto funcione de una manera, de otra, y con el tiempo, en vez de permitir los 60 años o algo más que tenemos ya con esto, podemos generar unas condiciones nuevas que nos van a permitir eventualmente mejorar
las condiciones tanto administrativas como de convivencia dentro de las propiedades horizontales. Pero mientras eso no pase y nos sigamos manteniendo a lo que hemos venido haciendo de aquí para atrás, siempre vamos a seguir en el mismo pelotero. Para esto hay que prepararnos y entender que esto toca modificarlo partiendo de la conducta de cada uno. Hay que jugar con una cosa fundamental que se llama autorregulación y el conocimiento previo para ello y para ayudar a autorregular el resto. Que eso lo vamos a ver cuando hablemos de la asamblea. Bueno, Ricardo Mejía Arango. Ricardo, muy buenas tardes. Gracias. Ya lo habíamos saludado. Esta es la segunda pregunta que nos hace Ricardo. Nos dice que el reglamento de propiedad horizontal, el administrador debe pedir autorización con montos superiores a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero en una reunión de consejo se convino que se necesitaba autorización del consejo con montos superiores a un salario mínimo, debido a que no se ha realizado la asamblea y no se ha aprobado el presupuesto del 2020. ¿Esto es viable? Pregunta Ricardo. Bien, es una pregunta importante porque sucede con mucha frecuencia por lo que hemos venido hablando. Los consejos no saben respetar la competencia del administrador y piensan que es el secretario, el administrador, el secretario del consejo. Eso no es así. El representante legal de la copropiedad es el administrador. Ojo, si en el reglamento de propiedad horizontal habla de una autorización de más de 3 salarios mínimos, el consejo no lo puede bajar a 1. No lo puede bajar. Porque el órgano competente que reglamentó eso, que fue la asamblea cuando aprobó el reglamento, colocó unos topes que entre otras cosas no estarían violando la ley. Entonces, si estuvieran violando la ley sería diferente, pero no lo está haciendo. En ese caso, el consejo no puede modificar el reglamento. No puede hacerlo. Tendría que ser con los 3 salarios mínimos, les guste o no les guste. Si lo quieren cambiar a un salario mínimo, pues entonces tienen que, con el 70% de quórum efectivo, a aprobar un cambio en esa parte del reglamento donde colocó los 3 salarios mínimos y volverlo 1. Así de sencillo. Okay. Doctor, pues ya que nos han hecho 2 preguntas referente a las asambleas y que no se aprueban los presupuestos, la sesión pasada quedó también en el aire una pregunta y es la diferencia entre presupuesto ordinario y presupuesto de inversión. ¿Podría explicarnos eso? Muy importante pregunta, muy importante. Miren, en ocasión anterior les expliqué cómo se hace un presupuesto en las copropiedades, que no es lo mismo que las empresas. Todas las propiedades horizontales tienen unos gastos fijos, prácticamente esos son clarísimos. Por eso cuando a ustedes en la asamblea les presentan el proyecto de presupuesto, le hacen un comparativo con el año inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque eso les deja ver qué fue lo que ejecutaron, si hubo sobre ejecuciones en algunos rubros y en caso de haberlas, por qué hubo esas sobre ejecuciones, o si no se ejecutaron algunas cosas porque no se necesitaron, etcétera, etcétera. Entonces, a uno le muestran el presupuesto del año anterior, el del que se va a aprobar y la variación porcentual entre uno y otro, o entre los 2 anteriores con sus variaciones porcentuales, para que uno tenga una idea, se dé cuenta de qué se está moviendo y qué no. Con base en eso, se revisa totalmente el gasto. Cuando ya tenemos claro y depurado el gasto, entonces lo único que tenemos que hacer es que el valor total del gasto, que ya contempla la vigilancia, el aseo, esto, lo otro, los mantenimientos, todas las cosas, ya ese valor final lo dividimos entre el número de coeficientes. Entonces, el valor total, por ejemplo, como lo dije en aquella ocasión, 1.000 millones nos dio el gasto. Entonces, cogemos los 1.000 millones y los dividimos entre todos los copropietarios con su coeficiente, no por unidades. Ojo con eso. Ojo con eso porque la Corte se pronunció sobre eso. Ahorita les explico en qué. Entonces, cuando se trata de asuntos económicos, siempre es con los coeficientes. Y con base en eso, pues el que tenga más coeficiente, pues pagará una cuota mayor. El que tenga menos coeficiente, pagará una cuota menor. Así se arma el presupuesto. Ese es el presupuesto o expensas comunes de que trata el artículo 29 de la ley 675. ¿Eso qué quiere decir? Que ese es el valor que todos tenemos que aportar mensualmente para poder sufragar los gastos de la copropiedad y que pueda desarrollar su actividad normal. Eso es el presupuesto
de ingresos y gastos o de desarrollo de la actividad de la copropiedad. Ujú. Muy diferente al presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión no tiene nada que ver con el anterior. Hay muchas copropiedades en donde dice, entonces nos toca ahora levantar un muro allí. Entonces en el año entrante, en el presupuesto, le metemos el valor del muro. Eso no se hace así. Eso es antitécnico. Porque las expensas comunes son para atender la operación de la copropiedad. El proyecto de inversión arma un presupuesto aparte porque ese presupuesto va al patrimonio y no a la operación. La operación se enjuga con las cuotas ordinarias. Las inversiones para restablecer las edificaciones, para solucionar dificultades, por ejemplo, por deudas adquiridas previamente y todas esas cosas que no se pudieron tapar, por desfalcos, por miles de cosas, para muchas cosas que no tienen que ver con el diario vivir de la copropiedad, se manejan a través de cuota extraordinaria y la cuota extraordinaria va al patrimonio, no a la operación. Entonces, el presupuesto de inversión debe corresponder a lo que la copropiedad quiera arreglar, resolver, manejar, que no tenga que ver con los valores del gasto del día a día. En eso consiste un presupuesto de inversión. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, cambio de todo el tejado, todas las tejas se rompieron, entonces eso no va en las expensas comunes, eso va en un presupuesto de inversión, que tengo que explicar de dónde sale el asunto, cuánto nos va a costar y cómo serían esas potenciales cuotas que no se pueden confundir tampoco con las cuotas ordinarias. Cuando yo tengo que pagar una cuota extraordinaria para atender alguna situación que haya autorizado la asamblea por el quórum correspondiente, entonces tengo que pagar mi cuota de mantenimiento mensual más mi cuota extraordinaria. ¿Ven? Por eso les digo, son dos cosas totalmente diferentes y hay que aprender a hacer eso. Supremamente importante que aprendamos estas cosas para que poco a poco, como les decía hace un momento, las asambleas vayan entendiendo cómo es que funciona todo esto bien y evitemos muchos conflictos innecesarios por desconocimiento. Ahí tengo una pregunta, doctor. En una copropiedad, en una asamblea, aprueban con que el doctor nos lo explicó muy claro la sesión pasada, que las propiedades horizontales no tienen por qué dar excedentes, ¿cierto? Porque precisamente se hace un presupuesto para que sea ejecutado durante todo el año, pero esta copropiedad dio excedentes, entonces lleva arrastrando de años anteriores excedentes, y hasta que tiene un presupuesto interesante para trabajar en proyectos de inversión. El Consejo de Administración no ejecuta lo que la Asamblea le dice tiene que arreglar la fachada, ¿sí? Y el Consejo de Administración por X o Y razón no ejecuta eso, sigue así y aparece un nuevo proyecto y ellos van a llevar a la Asamblea ese nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto va a ser, un ejemplo, modernización de los ascensores sin haber ejecutado la orden que le había dado la Asamblea en su momento. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que son muchas cosas al tiempo en esa pregunta, pero lo primero es que deberían reunir la asamblea y cambiar el consejo. No funcionó. Si el consejo no obedece, que es parte de sus funciones, obedecer las órdenes de la asamblea, no sirve. Inmediatamente hay que cambiarlo. Por eso les digo, conociendo uno los mecanismos, se ejecutan las cosas. Entonces, cuando la gente se dé cuenta de que eso no está haciendo lo que quieren, porque es que hay personas que meten al consejo pensando que eso les da más poder, que con eso pueden hacer y deshacer en la copropiedad, que son los dueños absolutos de la copropiedad. Eso no es verdad. Lo que tienen es que conocer. Y cuando las personas conocen, hombre, pues se cita una asamblea. El 20% de las personas, o sea, la quinta parte de lo que conforma la copropiedad, pueden solicitar una asamblea. El revisor fiscal puede solicitar una asamblea, el administrador puede solicitar una asamblea. Es decir, antes citar la asamblea y decir, estos señores no están cumpliendo sus funciones, revóquenles el asunto, cítenles una asamblea para revocación y nombramiento del nuevo consejo. Cuando hagan eso y cuando apliquen la ley, los consejos se van a dar cuenta que no es jugando y que no pueden hacer lo que ellos quieren. Ese es el primer punto. Segundo punto, los personajes no quieren ejecutar una cosa y ahora quieren ejecutar otra. Pues que la asamblea no se las apruebe. Tan sencillo como eso. Si la asamblea no se las aprueba, no lo pueden ejecutar. Obviamente que tiene que revisarse si es conveniente o no para la copropiedad, si es prioritario. Por ejemplo, la certificación de ascensores.
si uno no tiene certificado el ascensor, le pueden venir y clausurar el ascensor. Lo pueden cerrar, no lo pueden usar. Entonces eso puede ser prioritario. Entonces hay que certificar, ojo, y cada año hay que certificarlos. Cada año. No es que yo lo certifico este año y nunca más, no. Cada año hay que conseguir el certificado del uso adecuado de los ascensores. Cada año. Entonces, uno tiene que verificar si el Consejo está haciendo su gestión de acuerdo con la ley, con lo que dictan los reglamentos y con lo que dicta la Asamblea. Si no es así, mi recomendación, cambien el Consejo. Cambie el Consejo. Claro. Ahora, una pregunta ahí, doctor, y perdón que lo interrumpa. Usted hablaba de la responsabilidad del administrador por no tener el debido cuidado, ¿sí? Pero entonces, si con el administrador yo tengo un contrato de administración, mi responsabilidad es contractual. Con el Consejo no tengo un contrato de administración. El no obedecer las órdenes de la Asamblea puede generar en ellos una responsabilidad civil extracontractual. Totalmente. De hecho, miren, yo tengo algunas copropiedades que manejo en la que en este momento los consejeros están demandados por responsabilidad extracontractual. Precisamente por eso, porque violaron sus deberes de cuidado y eso generó un desfalco al interior de la copropiedad. Y la administración está en proceso penal y los contadores, o sea, el revisor fiscal y el contador están en el trámite disciplinario más el trámite penal. Y todos los consejeros que estuvieron en esa época están en el proceso civil de responsabilidad extracontractual. Claro. Es que el problema está ahí, que la gente se mete, hace barbaridades y no pasa nada. Pero cuando hay alguien que sabe del tema y hace lo que tiene que hacer, entonces el tema es distinto. Porque las cosas se hacen respetar. Cuando la gente vea que esto no es jugando, que no pueden hacer lo que quieren y no pasa nada, sino que eventualmente les va a tocar de su bolsillito ir a pagar los errores que cometieron, entonces primero ya se cuidan de entrar al consejo y segundo se dan cuenta que cuando entren no pueden ponerse a hacer cualquier necedad. Ahora, el Consejo de las Propiedades Horizontales donde existe es una figura importante siempre y cuando cumpla su función, como su palabra lo dice, es aconsejar y no coadministrar, que es lo que pasa muy seguido, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, doctor, hablemos de las funciones del Consejo, porque creo que es un órgano que es muy importante, pero como lo decía hace un momento, en algunos casos han creído que son los jefes del administrador y como lo decía el doctor, termina el administrador siendo el secretario del Consejo. ¿Cuáles son las funciones del Consejo? Decía un amigo mío, cuando saben leer terminan de secretarios y cuando no terminan de mensajeros del Consejo, los administradores. Entonces, vean, el Consejo, como les dije, no tiene una reglamentación específica en la ley. Artículo 53 de la ley 675 solo habla del Consejo y de quiénes están obligados a tenerlo finalmente. Pero la copropiedad sí debe reglamentar. Y como no hay una restricción, lo único que no pueden hacer es violar la ley, pero todo lo demás es permitido. De hecho, la misma ley establece que la Asamblea puede delegarle funciones al Consejo. Entonces, sencillamente, la misma Asamblea puede decir, se le delega al Consejo reglamentar las funciones del Consejo, o sea, emitir su propio reglamento. Y entonces emite el reglamento y después se llevará a la Asamblea y la Asamblea lo aprueba. Ojo, los reglamentos requieren aprobación del 70% de quórum calificado del artículo 46 de la ley 675 porque son reglamentos. O sea, los manuales, el reglamento de propiedad horizontal y los reglamentos internos, todos son elementos que requieren obligatoriamente quórum calificado. Entonces, por eso hay que hacer una buena reglamentación y llevarlo para que el 70% de la cantidad de personas que componen la copropiedad aprueben el reglamento. Entonces, yo les decía que, como ejemplo, les traje algunas cosas. Una es nombrar el administrador, que es facultad de ley, que lo dice la ley, pero no sobra colocarlo entre las funciones porque esa es una de sus funciones. Entonces, una es nombrar el administrador. Otra, por ejemplo, es cuando lo estime conveniente citar a la asamblea para poder, por ejemplo, que el administrador no funciona. Entonces, citen a la asamblea y díganle, vea, los estamos citando porque aquí encontramos esto con la administración y esto no está funcionando. Miren, esa labor tan importante, esa es una labor de control, que es lo que muchos administradores no, o sea, como no la tienen reglamentada, pues no ven en ella un peligro. Pero donde vieran que esto es una función del consejo, o sea, que las personas que están en el consejo deben leer esto, entonces ya va a ser más difícil hacer lo que quieren porque el consejo los puede
colocar en evidencia ante la asamblea y miles de cosas más. Pero otra que les dije muy fácilmente, el consejo tiene una facultad exquisita de control, cambiar al administrador en cualquier tiempo, en cualquier tiempo. Por eso es que los contratos de administración, insisto, deben hacerse bien y deben dar la posibilidad de que se cambien en cualquier tiempo, para que quede congruente con lo que estoy diciendo. Y muchas otras cosas más. Por ejemplo, pedirle cuentas al administrador mensualmente para que explique qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la función del consejo es control. Nunca se les olvide eso. La función del consejo no es dar órdenes al administrador, como hacen el 99% de los consejos. Entonces, eso no es así. La función del consejo es controlar que la administración haga lo que tiene que hacer, no viole la ley, cumpla los designios de la asamblea, cumpla las obligaciones de la propiedad y mantenga todas las cosas en regla, mantenga la contabilidad al día, mantenga la papelería, los archivos, las respuestas, todas las cosas de la correspondencia al día, cumpla con las funciones de coordinar las cosas internas de la copropiedad, de hacer las reparaciones en tiempo. Esas son las funciones del administrador. Entonces, el consejo lo que tiene que hacer es cuidar que eso se cumpla. Esa es una función muy importante del consejo. Asesorar al administrador en todo lo relativo a que las cosas se hagan bien. Esa es una función que debe hacer el consejo. Cuando por alguna razón haya situaciones difíciles que no se puedan conjurar, que haya emergencias y demás, y que no se pueda reunir la asamblea en forma rápida, pues entonces que le den la facultad al consejo para que pueda reglamentar o dar una directriz sobre un tema en particular, siempre y cuando no esté violando ni el reglamento ni las directivas generales de la copropiedad, como la pregunta que nos hacía Ricardo Mejía hace un rato, en la que el reglamento habla de 3 salarios mínimos y el consejo le dio por hacer 1. Eso no se puede. Eso no se puede. Pero entonces, si no dice nada de eso, que se le dé la facultad al consejo de que lo regule cuando lo necesite. Eso sí se puede. Por eso les digo que esto no es hacer cosas. Hay que conseguir expertos para hacerlo bien. Entonces, pedirle cuentas a la administración permanentemente es clave. Revisar los contratos. Por ejemplo, en el mismo caso de Ricardo Mejía, el reglamento dice que pueden hasta 3 salarios mínimos puede ejecutar el administrador, o si no tiene que pedir una autorización al consejo. Pero entonces el consejo, pues una de sus funciones, ¿cuál sería? Aprobar todos los contratos que estén por encima de esos 3 salarios mínimos, fíjense ustedes. Pero ojo, una cosa es aprobarlos y otra cosa es hacer el contrato. Muy utilizado en todas las copropiedades, que los administradores todos se los llevan al consejo y que el consejo les apruebe todo. Porque como se sienten secretarios, entonces no saben hacer sus funciones y el consejo, sí, le apruebo o no le apruebo. Y eso es un error. Ahí surge un asunto fundamental que es la responsabilidad. Si el consejo está autorizando cosas que no son de su competencia, pues hay extralimitación de sus funciones y por lo tanto puede tener una responsabilidad extracontractual por extralimitación de sus funciones que causen un daño a la copropiedad. Artículo 2341 del Código Civil, todo aquel que cause un daño a otro está obligado a repararlo, punto. Entonces, muchas de estas cosas hay que conocerlas para poder reglamentar. Yo les sugiero que reglamenten con mucho cuidado y conociendo muy bien la parte interna, las circunstancias propias de su copropiedad, que hagan una reglamentación de cuáles serían las funciones del consejo sin pasarse por encima de las de la asamblea, ni por las disposiciones de la asamblea y bueno, obviamente por la ley. Entonces, si hacen eso bien hecho, pueden salir 10, 15, 20 funciones, no importa las que salgan, pero que estén bien hechas. Y eso hace que el consejo cumpla sus funciones y que haga cumplir al administrador. Fíjense por qué los consejos no tienen esto claro, porque como no está reglamentado en la ley y muchos manuales, muchos propiedades horizontales, muchos reglamentos no la reglamentan, pues entonces sencilla y llanamente hacen lo que les parece y piensan que su función es coadministrar y eso está totalmente mal. Bueno, doctor, Aura Janet Silva. Aura Janet, buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy. Nos pregunta que si es legal estipular en el manual de convivencia el número máximo de mascotas por unidad residencial o qué alternativas se tendrían. A ver, no es que sea legal o ilegal. La ley 746 que habla de las mascotas no prevé, digamos, eso específicamente. Pero lo que les decía al puro comienzo de esta conversación,
Una cosa es la legalidad y otra cosa es lo que es adecuado para la convivencia pacífica. Imagínense ustedes que a un personaje le da por tener ratón de mascota, pero entonces como son tan chiquitos, ¿por qué no tengo 100? Imagínense un Dios problema. santo, no. Es una aberración. Entonces, por eso les digo, no se trata de hacer eso. Uno puede tener 1 o 2 perros, sí, pero 20 no. O sea, aunque no lo prohíba la ley, pero entonces el manual sí puede reglamentar eso. Por eso les digo, el manual de convivencia, como su nombre lo indica, es el estatuto que regula las relaciones de convivencia. Y como no está prohibido en la ley, sí se puede prohibir en el manual algo adicional. No porque la ley nos deje abierto, podemos permitir cualquier cosa, sino porque la ley nos facultó para que nosotros regulemos al interior de nuestra copropiedad nuestras relaciones de convivencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que también entender, acuérdense que una de las máximas más importantes del derecho y la democracia es que el derecho general prima sobre el particular. Sobre el particular. Entonces, sí, pero es que yo tengo derecho, la ley no me prohíbe, pero ¿cuántos en la copropiedad quieren tener 100 elefantes entre la casa? Usted no más. Entonces, que los demás no le caben ni siquiera 2. Entonces, no. Entonces, uno tiene que entender eso y tiene que aprender a convivir. Vivir en comunidad es eso, es entender que no todo lo que yo quiero se me puede dar y más bien que sí debo respetar al otro para que mis derechos también sean respetados. Imagínense ustedes que alguno dice, no, es que yo tengo el derecho y a mí yo hago lo que sea por encima del que sea. Y que esa misma conducta empiecen a replicarla todos y que sean por ahí 1000 copropietarios, pues va a tocar, se desocupan las armerías y las de municiones, porque ahí no hay nada más que hacer. Terminan todos echándose disparos. Eso no es convivir. Tenemos que entender que la convivencia es una regulación de conductas que, en este caso, en las copropiedades, nosotros debemos hacerla a través de nuestros reglamentos. Luego, aunque no es una prohibición expresa de ley, sí podría limitarlo el manual de convivencia. Bueno, Cielo Ruiz nos acompaña, Cielo es administradora. Gracias, Cielo, por estar hoy en este live. Espero que todas las preguntas y las explicaciones del doctor Mauricio Caro ayuden para tu buena gestión como administradora. Ella nos dice que en el mes de marzo la Asamblea no le aprobó los estados financieros porque el contador está aprobando la cartera morosa. O sea, se quedó sin aprobación de estados financieros en el mes de marzo. Si no se los aprueban, ¿qué pasa? Entiendo que no se lo aprobaron porque el contador estaba provisionando la cartera morosa. No sé, Cielo, si nos quieras aclarar bien la pregunta. A ver, mientras Cielo la va aclarando, buenas noches a Cielo y espero que no esté muy lleno de nubarrones ese cielo, porque esa administración es muy complicada. El tema es el siguiente, miren, la cartera morosa es uno de los grandes problemas que se da en las copropiedades. Y esto tiene una cosa muy grande. Voy a tratar de contarla rápido porque sé que el tiempo es limitado. Y es que las copropiedades aprueban un presupuesto para vivir con proyección cero, como les he explicado en los presupuestos. O sea, si yo gasto 1000, debo recoger 1000 para quedar a ras. Pero la gran mayoría de copropiedades tienen morosos. Entonces, se va arrastrando una deuda permanente. Y a veces hay carteras muy grandes. La provisión de cartera, inclusive hoy, no se maneja de esa manera. Con la entrada de las normas NIF, el régimen cambió unas cosas allí. Entonces hay que tener mucho cuidado que el contador esté haciendo lo que corresponde a la ley. A eso hay que tener cuidado, Cielo. Por eso expliqué antes que si el contador no es de confianza, inmediatamente se pida la opinión del revisor fiscal. Que si tampoco es desconfianza, hay que citar a la asamblea. Hay que citar a la asamblea. Porque estos son cosas que pueden generar problemas. Ahora, ¿cómo se vende la idea de unos estados financieros en una asamblea? Es muy importante. Los estados financieros no pueden provisionar lo que es del año pasado. Es decir, yo tendría que ver si lo que estamos hablando es del presupuesto o de los estados financieros. Los estados financieros como tal tienen que ver con la ejecución de lo que pasó el año anterior. Entonces, cada año fiscal, que empieza el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre de ese mismo año, pasan muchas cosas. Todo lo que pasa en ese lapso de tiempo es lo que se lleva a la asamblea de marzo siguiente a que revisen y aprueben esas cuentas que ya pasaron. Mientras que el presupuesto del año de la asamblea
es lo que se quiere que pase en ese año de la asamblea. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, que no estemos confundiendo eso, por favor, cielo. Por el otro lado, si hay una cosa mal en los estados financieros, lo que tienen que hacer es revisarla, ajustarla a la legalidad y solicitar una asamblea extraordinaria para que haga la aprobación de los estados financieros, porque los estados financieros tienen que entregarse, sobre todo porque ustedes tienen que presentar medios magnéticos a la DIAN, y ahí tiene que aparecer todo eso. Entonces, ustedes no pueden dejar eso sin aprobar porque sí. Esto tiene que estar muy bien hecho para que se generen los estados financieros adecuados, debidamente aprobados, y todo esto se mande como corresponde en los medios magnéticos. Entonces, tengan mucho cuidado. Lo que pasa es que la cartera morosa, doctora Adriana, que ese es un punto que debemos dedicarle un rato largo, ahorita no lo tenemos, les voy a explicar qué se puede hacer con la cartera morosa y cómo son los mecanismos eficientes para recuperación. Miren, en una copropiedad que ahorita estoy atendiendo, en la historia de esa copropiedad, que tiene más de 20 años, no habían hecho recogida de cartera porque no habían hecho. Nosotros hicimos una gestión, empezamos hace 2 años a hacerla, y de 300 millones que se debían, ya hemos recuperado 200 en un año. O sea que sí se puede, pero cuando uno no sabe es como cuando no ve. Entonces, por eso les digo, consulten profesionales serios que sepan hacer las cosas. No es que no se pueda, es que hay que saberlo hacer. Entonces, en este caso, los estados financieros, mientras no estén aprobados, no se pueden registrar como tal. Hagan las observaciones, cuádrenlas con contadores profesionales, hagan las cosas bien hechas y vuélvanlo a pasar a una aprobación en una asamblea extraordinaria, porque no hay otra opción. Y además no puedo opinar más sobre el tema, es porque no conozco los estados financieros. Claro. Si yo los conociera, yo diría, mire, el problema está aquí, pero como no lo tengo a la mano, me es imposible. Nuestro amigo árabe nos acompaña hoy también. Digo árabe porque el nombre está escrito como en árabe. Nuestro amigo innominado. Sí. Bienvenido. Él nos dice, si en un conjunto de casas rompen un vidrio externo, teniendo en cuenta que al ser parte de la fachada es bien común, ¿bajo qué precepto legal se puede solicitar a la administración o seguridad del conjunto que respondan? Gracias. ¿Le rompieron un vidrio, doctor? Sí, básicamente eso es usual, sobre todo cuando es conjunto de casas. Eso es muy cierto, eso es usual. ¿Qué sucede? Como hace parte de las fachadas y las fachadas hacen parte de lo común, normalmente debe estar dentro de la póliza de seguros de áreas comunes, entonces sencillamente la póliza lo cambia. Eso sí lo he visto todos los días sin problema. O sea, afecta en póliza. Sí. Listo. Nos pregunta Lucía Rubiano, ¿el presupuesto para presentar a la asamblea lo hace el administrador, el consejo? Ya lo habíamos hablado, pero no sé si el doctor quiera volver a responder. A ver, les preciso. La función de hacer el presupuesto no es del consejo, es del administrador. ¿Quién lo hace? El administrador con el contador. Ellos dos elaboran y lo presentan al consejo. Y el consejo debe revisar absolutamente todo, depurar las cosas, y yo siempre sugiero que esté el revisor fiscal en esas reuniones y que todo esto se debata ítem por ítem, porque es que empiezan, ay, es que ya tengo sueño, me toca ir a comer, mi mujer se va a poner brava. No. Por eso les digo, cuando asuman una responsabilidad como la del consejo, tienen que, hasta las horas que les dé, pero háganlo bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto llega al consejo, el consejo lo tiene que depurar. Y ya una vez depurado, en donde estén de acuerdo el contador, el revisor fiscal y la administración con el consejo, ese es el que se tiene que llevar a la asamblea. Por eso yo siempre les pido que empiecen a hacer los proyectos de presupuesto en enero. Lo que pasa es que hay valores que no se pueden tener porque los extractos de los bancos llegan hasta después de mediados de febrero para hacer los cierres contables del año pasado y demás. Entonces, vayan haciendo lo demás, vayan depurando, y tan pronto cierren eso a mediados de febrero, empiecen a trabajar, si no pudieron en enero, empiecen a trabajar el presupuesto para que tengan un mes más o menos de trabajo que consistiría en el tiempo que les falte para la convocatoria y lo que les quede de ahí para los ajustes a que hubiese lugar para tenerlos presentes en la asamblea. Porque en la convocatoria ustedes no están obligados a mandarla. La convocatoria solamente debe estar acompañada de la lista de morosos, no más, que entre otras cosas son de dos formas. El moroso a 31 de diciembre, ese es el que se presenta con la convocatoria. No, sí, con la convocatoria. Y el moroso al día de la reunión, eso es otra cosa. Usted puede no estar
al 31 de diciembre es mora, pero en enero y febrero no pagó, estaría en mora para la reunión. Y si sus reglamentos le dicen que no puede votar estando en mora, aunque en la lista de morosos al 31 de diciembre no aparezca, si está en mora entre enero y febrero, no podría participar en la asamblea. Fíjense ustedes, son dos tipos de mora que hay que considerar. Oscar Quintero nos pregunta, buenas tardes Oscar, ¿es válido que un propietario solicite rendición de cuentas por los años 2019 y 2020 al administrador con solicitud de copia de contratos, autorizaciones, pagos, etcétera, con el fundamento de que no se ha celebrado la asamblea este año? Bueno, en principio, digamos que toda persona por ser propietario tiene unos derechos, pero dentro de la copropiedad hay mecanismos. Entonces, el mecanismo de rendición de cuentas no es particular. El mecanismo de rendición de cuentas es en la asamblea. Entonces, el administrador está obligado a rendir las cuentas en la asamblea. Distinto es la copia documental. Hay copias, como lo expliqué en la reunión pasada, que se pueden entregar y otras que no. Todo aquello que tenga contenido de reserva o alguna cosa de confidencialidad, no se debe entregar por ningún administrador, así se lo pida el que lo pida. Solamente, pues obviamente, si se tiene que mirar en consejo, pues se mirarán las cosas, etcétera, etcétera, el revisor fiscal, etcétera. Pero si es solicitud de copias, solamente todo aquello que no tenga reserva ni confidencialidad se puede entregar. Y se debe entregar si se hace en la forma técnica a través de una petición formal, la forma correcta. Pero hay personas que son obstinadas y por ahí también lo mencionaron la vez pasada, absolutamente necias en mandar derechos de petición cada media hora. Entonces, a esas personas, repito lo que dije la vez pasada, que esto es bien importante, cuando es tan reiterativo el asunto y es sobre lo mismo, pues no le contesten. No le contesten. Ya puede rayar en un acoso, ¿no? Claro, pero entonces no le contesten y entonces la persona, no me conteste, me voy para la tutela. Pues oblíguenlo a que vaya a la tutela. Cuando el juez de tutela les dice a ustedes, oiga, este señor los está requiriendo, tienen un día para hacerme saber si le han contestado o no. Entonces, como ustedes, obviamente, todos esos derechos de petición, que son lo mismo, ya lo tienen seguramente proyectado, contestado previamente, no se lo entreguen. Vuelvo y digo, solo a las personas que molestan, a las otras no, a las otras presentan sus derechos de petición, inmediatamente dentro del término de ley se les contesta. Pero a estas canzonas, háganlo así. Y tan pronto el juez de tutela les dice, oiga, muéstreme esto, ustedes le han contestado al señor, le envían por correo certificado al señor la contestación, le envían al juez la respuesta de ustedes diciendo que le han contestado, le anexan el recibido, perdón, el envío por correo certificado, la copia que le enviaron al señor, más la respuesta que le enviaron al señor, y entonces cuando el juez de tutela entiende la situación, se da cuenta que ustedes ya contestaron, ¿y qué le va a decir? Señor, hecho superado, no le tutele, y se acabó el problema. Doctor Mauricio, se nos acabó el tiempo, nos quedó pendiente, sí, fondo de imprevistos, nos quedó pendiente hablar de cartera. Piedad Chávez nos dice que es muy importante el tema para tratar de cartera. Nos tenemos que hacer otra sesión, pero ya no este martes, sino el martes siguiente, porque quiero invitarlos el 18 de agosto, el martes 18 a las 6 de la tarde. Esta vez no vamos a estar a las 5 de la tarde, sino a las 6. Dentro de nuestro programa de educación escolar vamos a hacer nuestra segunda escuela de padres dirigido pues a todos los padres del país y a toda la comunidad educativa de Colombia, y vamos a hablar del manejo de las redes sociales de nuestros jóvenes, de nuestros hijos y de nosotros mismos. Nos va a acompañar una psicóloga quien va a hablar el tema del efecto que tiene el exceso y el abuso de las redes sociales. Nos va a acompañar un abogado penalista que nos va a hablar de la responsabilidad que se tiene cuando se utiliza de indebida forma las redes sociales y terminamos cayendo en el campo de la injuria y calumnia. Y nos va a acompañar un ingeniero que es experto en el área de comunicaciones, quien nos va a hablar de los controles parentales y pues de los riesgos que podemos tener cuando no hacemos un debido ejercicio y uso de las redes sociales. Entonces los invito el otro martes a las 6 de la tarde para que se conecten a nuestro Facebook Live. Aquí mi mascota ya está reclamando tiempo. Mauricio, muchas gracias. Nos vemos el martes siguiente al 18 de agosto y a todos un fuerte abrazo. Doctor, ¿iba a decir algo?
Sí, primero pues quería agradecerles. El tema es muy largo y efectivamente todas las cosas que están diciendo aquí hay que seguirlas evacuando porque es muy largo. Pero entonces, según lo que está diciendo la doctora Adriana, nos veríamos el 25, El 25, el sí, martes señor. 25 nuevamente. A todos muchas gracias. Ojalá puedan llenar más preguntas para que todos absuelvan esto y a ver si entre todos logramos que la copropiedad se vuelva un sitio decente para vivir. Gracias. Muchas gracias. Entonces, igual las preguntas que ustedes tengan, por favor háganoslas llegar a través de nuestro chat de Facebook o de YouTube, que nosotros seguimos haciendo una revisión de las redes sociales. Feliz tarde y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes.